Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 261, El deseo en el linaje, bonus. Vaya, parece que a este tampoco le funciona bien el cerebro. ¿Comillas que tiene que ver la rebelión de tu hermano con nosotros? Rimuru suspiró exasperada. Tenía muchas ganas de preguntar si toda la raza de los hombres lagarto tenía un coeficiente intelectual tan bajo. No es de extrañar que hicieran enfadar tanto a Rin y Sion. Rimuru-san. Aone, el líder del trío, dijo, no creo que sea necesario desperdiciar palabras en ella. Bien. Es una princesa, y sin embargo ha terminado así, dijo Aoba. Comillas, de verdad vale la pena que Rin-sama reclute a alguien como ella. Comillas MHM. La más pequeña, Aomi, no dijo nada y simplemente asintió con la cabeza. Al ser objeto de burlas por parte de las tres mujeres, la princesa lagarto se sintió completamente humillada. Pero lo peor de todo era que todo lo que decían era cierto. No había podido proteger a su padre, y ahora su hermano la tenía encerrada. Su estado actual era una deshonra para el título de princesa. Bueno, ya basta de críticas por ahora. Rimuru agitó la mano y las barras de metal que tenían delante se desintegraron al instante. La visión dejó atónita a la princesa lagarto. Comillas, tú, ¿qué es esto? Comillas, ¿cómo hiciste eso? Ah, solo un pequeño truco. No te preocupes. Rimuru dijo, he venido a vosotros en esta ocasión en representación de ese señor, para lanzaros un último ultimátum a vosotros y a los hombres lagarto. Entregar. Comillas o morir. La princesa lagarto fue tomada por sorpresa por la pregunta directa de Rimuru. ¿Rendirse o morir? ¿Cómo podría ella estar cualificada para responder a algo así? Esta era una decisión que solo el jefe de los hombres lagarto podía tomar. Probablemente aún no lo entiendas. Rimuru dijo, en el momento en que Gabiru escuchó a ese monstruo y mató a su padre, y luego condujo a los hombres lagarto a la batalla, el destino de tu raza ya estaba sellado. Comillas, ¿qué quieres decir? Al oír esto, la expresión de la princesa lagarto se tornó seria y rápidamente pidió una explicación. Debido a que la historia había cambiado. En ese momento, los hombres lagarto aún no habían detectado los movimientos de la tribu orco. Gabiru reunió a sus fuerzas y partió. Aún creía que su enemigo era el Oni. Helmut ya tendió una trampa hace mucho tiempo, solo estaba esperando a que Gabiru condujera a los hombres lagarto directamente hacia ella. Tras terminar de hablar, Rimur proyectó una escena aterradora ante ellos. Una horda de cientos de miles de orcos avanzó, dejando devastación a su paso. Esto es. Comillas, la tribu de los orcos. Comillas, pero ¿por qué se han vuelto así? Al ver a los orcos devorar frenéticamente todo lo que encontraban a su paso, la princesa lagarto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Comillas, ¿estás diciendo que ese monstruo llamado Helmut planea usar a Gabiru y a toda la raza de los hombres lagarto como alimento para esas cosas? La princesa lagarto no era estúpida, especialmente después de ver aparecer al señor orco. Todo encajó a la perfección. Ella lo entendió. Gabiru no era más que un peón, un cebo para atraer a los hombres lagarto. Lo que Helmut realmente quería era su carne, su sangre y sus almas. Comillas, por favor. Sin dudarlo un instante, la princesa lagarto cayó de rodillas. Por favor, sálvennos. No tenía otra opción. No podía permitir que ese tonto de Gabiru aniquilara a los hombres lagarto. Tenía que encontrar la manera de salvar a su pueblo. No tengo ese tipo de autoridad, ¿sabes? Rimuru no aceptó su reverencia. Ella alzó la vista y le preguntó al vacío. Rin, senpai, ¿qué dices? Deberíamos aceptar su lealtad. Gracias, Rimuru. Ahora, déjame hablar con ella. Una figura compuesta enteramente de poder mágico apareció junto a Rimuru. Era una ilusión proyectada por Rin mediante magia. Comillas, escuadrón de las sombras. Comillas, saludos, Rin, Sama. Al ver a Rin, las tres chicas se arrodillaron inmediatamente al unísono, sin mostrar la arrogancia que habían exhibido anteriormente hacia la princesa lagarto. No hay necesidad de tanta formalidad. Rin hizo un gesto con la mano, indicándoles a los tres que se pusieran de pie. Tú eres. En cuanto apareció la figura de Rin, la princesa lagarto sintió una especie de supresión de su linaje por parte de una raza superior. No podía explicar la sensación.
Pero su cuerpo le dijo instintivamente que se arrodillara ante el hombre que tenía delante. En cuanto al motivo. Resultaba irónico, pero en el mundo cardenal, los hombres lagarto eran en realidad descendientes de la raza dragón. Si se daban las condiciones adecuadas, los hombres lagarto podían evolucionar hasta convertirse en humanoides dragón, e incluso en seres superiores, en auténticos dragones. Encantado de conocerte, hombre lagarto. Rin dijo, mi nombre es Hitoshi Rin, soy el nuevo amo del gran bosque de Jura. Comillas, el amo del gran bosque del Jura. La princesa lagarto dijo, me disculpo, pero con el debido respeto, no debería ser el verdadero amo del gran bosque de Jura el legendario Beldora. Incluso siendo mayordomo, ¿no debería recaer en las dríadas? Al darse cuenta de que sus palabras podrían haber sido groseras, inmediatamente intentó corregirse. No quise ofenderte, simplemente creo que reclamar ese título podría traerte problemas innecesarios. Ella nunca había visto a Beldora, ni tampoco a las dríadas. Ambos eran seres legendarios que no habían aparecido en cientos de años, mucho más allá del alcance de alguien como ella. Comillas Ei. Comillas, estás siendo demasiado grosero. Rin, Sama, porque no nos rendimos con ella. Estos hombres lagartos son realmente arrogantes. Yo. Al oír a las chicas Sony regañándola, la princesa lagarto se arrepintió inmediatamente de lo que había dicho. No tenía intención de ofender a nadie, simplemente se le escapó. Sin embargo, Rin no la culpó por su tono. Al menos, comparado con todos esos aduladores, eres honesto. Pero su información está desactualizada. El actual gran bosque del Jura es realmente mi territorio. Rin dijo, porque no hace mucho, el propio Beldora me transfirió la propiedad de este bosque. Comillas que. Tormenta, Beldora. Los ojos de la princesa lagarto se abrieron de par en par. Si ese fuera el caso, entonces la afirmación de Rin no sería exagerada en absoluto. En cuanto a mí. Rin dijo, soy, en cierto modo, el hermano de Beldora. Comillas hermano. Cualquier otra persona podría haber asumido que la palabra hermano era figurativa, refiriéndose a un vínculo de amistad. Pero, al tener sangre de la línea de la vena del dragón en su cuerpo, la princesa lagarto comprendió la implicación más profunda. Comillas verdadero dragón. Comillas eres un verdadero dragón, igual que Beldora, Sama. En cuanto se dio cuenta de que el hombre que tenía delante era un verdadero dragón, la princesa lagarto sintió que una reverencia abrumadora surgía en su interior, un anhelo y una adoración que brotaban directamente de su sangre. Continuará. Capítulo 262, Souka, bonus. ¡Qué ignorancia! Aone dijo con descontento, ante vosotros está el nuevo dios dragón creador, que ha obtenido el rango divino del rey dragón estelar, el dios creador. Comíllase. La princesa de los hombres lagarto quedó atónita. La información era demasiado abrumadora, estaba completamente desconcertada. ¿Qué demonios? ¿Dragón rey estelar? ¿Qué es eso? ¿Rango divino del dios creador? Bueno, no importa. Con tu limitado entendimiento, probablemente no puedas comprender la grandeza de Rin, Sama. Los tres Oni sintieron una profunda impotencia, como si intentaran hablarle a una pared de ladrillos. No había nada que pudieran hacer. La diferencia entre el rango divino de Rin y los monstruos del bosque era demasiado grande. Les era imposible siquiera compartir la grandeza de Rin con ella. Rin no era un dios, pero en el corazón de sus monstruos subordinados, era su benefactor, su único dios verdadero. Tos. Al ser elogiada tanto por las tres chicas, Rin se sintió un poco avergonzada. Ya basta, ya basta. TSK. Rimuru murmuró, obviamente estás feliz. Responderle a tu jefe te costará una reducción de sueldo, Rimuru-san. Comillas a. Rimuru se rindió al instante y luego hizo una reverencia de 90 grados. Comillas por favor, perdóname esta vez. Ignorando a Rimuru, quien se había convertido en el Tsukuyomi designado, Rin miró a la princesa lagarto. La raza de los hombres lagarto ha llegado a un punto crítico entre la vida y la muerte. Espero que puedas tomar la decisión correcta. Comillas por favor, indíqueme. La princesa de los hombres lagarto suplicó rápidamente, comillas no importan las condiciones, mientras pueda salvar a mi pueblo, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. A partir de ahora, serás el nuevo jefe de los hombres lagarto. Entonces, sométete a mí y guía a los hombres lagarto para que se conviertan en mis súbditos. Al escuchar las condiciones de Rin, la princesa de los hombres lagarto levantó la vista con una expresión de incredulidad. No es que las exigencias de Rin fueran excesivas.
Más bien, eran demasiado simples. Convertirse en jefa solo le reportó beneficios. En su opinión, el hecho de que tanto ella como los hombres lagarto juraran lealtad era un beneficio que Rin merecía plenamente. Comillas, ¿eso es todo? La princesa de los hombres lagarto se sentía un poco inquieta. En realidad, ella esperaba que Rin propusiera algunas condiciones poco razonables. En cambio, le hizo una petición informal que la hizo sentir aún más insegura. Comillas MMM. Rin frunció ligeramente el ceño. En efecto, había pasado por alto ese detalle. Entonces, añadamos otra condición. Es muy probable que las naciones occidentales inicien una guerra contra el gran bosque del Jura. Necesito que lideres a los hombres lagarto y luches en primera línea como prueba de tu lealtad bajo mi mando. Comillas, estoy dispuesto. Sin la menor vacilación, la princesa de los hombres lagarto hizo una reverencia y dijo, comillas, mientras pueda salvar a la raza de los hombres lagarto, estamos dispuestos a convertirnos en la afilada espada en tu mano. Bien. Rin quedó muy satisfecho con la actitud de la princesa lagarto. Le ordenó que se pusiera de pie y le dijo, te nombraré, y tendrás que guiar a tus parientes prisioneros y someter a los hombres lagarto descarriados. Comillas, nombrar. Para ser sincera, la princesa de los hombres lagarto jamás imaginó que algo tan bueno caería del cielo. Pero sí sucedió, y le sucedió a ella. De ahora en adelante, te llamarás Souka. Antes de que Souka pudiera reaccionar, Rin ya había terminado de ponerle nombre. En el instante siguiente, una oleada de magicules fluyó hacia el cuerpo de Souka, comenzando a remodelar su físico e impulsando el tenue factor del dragón verdadero que residía en su interior para que evolucionara hacia una etapa superior. Sin embargo, eso no fue todo. Rin hizo que las tres chicas retiraran la barrera de aislamiento y luego liberó a los compañeros de Souka que habían estado prisioneros en el calabozo. A vosotros cuatro os impongo nombres. Comillas, Haruka, Natsumi, Akika, Fuyuka. A medida que Rin los iba nombrando uno por uno, casi un centenar de subordinados de confianza de los líderes de los hombres lagarto, que habían estado encarcelados, comenzaron a evolucionar uno tras otro. Los hombres lagarto, rango C+, comienzan a evolucionar. Se ha detectado el factor dragón verdadero del nombrador, iniciando la verificación. Verificación del factor dios dragón completada, herencia fallida. Verificación del factor True Dragon completada, herencia fallida. Verificación del factor Rey Dragón completada, herencia exitosa. Rin se quedó sin palabras mientras escuchaba mentalmente las indicaciones de la voz del mundo. No le sorprendió que la herencia del factor dragón verdadero fallara. Eso no tuvo nada que ver con Rin, fue simplemente porque Souka y los demás eran demasiado débiles. Los simples hombres lagarto no estaban capacitados para recibir el bautismo de la vena del dragón de Rin. Entre los casi 100 hombres lagarto, solo 5, Souka, Haruka, Natsumi, Akika y Fuyuka, fueron capaces de absorber el factor rey dragón de Rin. Evolucionaron desde los hombres lagarto hasta la cúspide del verdadero dragón, que era el rey dragón. Haruka, el rey dragón de la primavera y la tierra. Natsumi, el rey dragón del verano y el sol abrasador. Akika, el rey dragón del otoño y el viento marchito. Fuyuka, el rey dragón del invierno y la escarcha. Y entonces, al mando de ellos, estaba Souka, el rey dragón del día y de la noche. Souka. Raza, hombres lagarto dragonoide dragón verdadero, rey dragón. Magícules, 400.000, forma dragonoide, 990.000, forma rey dragón. Habilidad única, invocador del amanecer, observador de estrellas. Habilidad especial, transformación del rey dragón, puede transformarse libremente entre la forma dragonoide y la forma dragón. Comillas Souka. Comillas Haruka, Natsumi, Akika, Fuyuka. Comillas saludos a nuestro dios dragón, Rin. Liderados por Souka, los 5 reyes dragón saludaron respetuosamente a Rin. También estaban arrodillados los demás que no habían evolucionado hasta convertirse en reyes dragón, pero que sí habían evolucionado con éxito hasta convertirse en dragonoides o dragones verdaderos de alto rango. Con su evolución, ya habían descubierto la identidad de Rin gracias al factor rey dragón. La nueva generación del dios dragón estelar de la creación, la gran existencia a la que sirven conjuntamente el dios dragón de la tormenta y el dios dragón de hielo, y también la fuente de su poder y linaje. Para ser sincera, incluso después de que la evolución terminara, a Souka todavía le costaba creer que fuera real. Los altibajos de la vida eran simplemente abrumadores.
Hace apenas un instante, ella seguía prisionera, esperando desesperadamente que Gabiru cambiara de opinión y no cometiera otro error. Pero en un abrir y cerrar de ojos, recibió la bendición del dios dragón y se convirtió en la reina dragón más poderosa, solo superada por el dragón verdadero. ¡Qué inmenso poder! Al sentir el poder que residía en su interior, un poder que parecía capaz de destruirlo todo, Sokka sintió que estaba soñando. Suyo del pasado ni siquiera se habría atrevido a imaginar semejante poder. Comillas, ¿cómo te sientes? Y Sokka no se atrevió a levantar la vista. Para ser honesto, este poder, realmente no lo merecemos. No habían hecho nada, y sin embargo recibieron un regalo tan inmenso. La personalidad que heredó de los hombres lagarto hacía que Sokka se sintiera profundamente avergonzada. Le suplicó a Rin que salvara a la raza de los hombres lagarto. Rin cumplió su deseo. Y lo superó con creces. Los hombres lagarto evolucionaron directamente, y los de menor rango se convirtieron en dragonoides. Aquellos con mayor aptitud ascendieron directamente por el camino de la evolución del dragón verdadero. Continuará. Capítulo 263, los hombres lagarto en evolución. La diferencia entre los dragonoides y los dragones verdaderos radica en que estos últimos poseen el cuerpo de un dragón gigante. Entre los casi 100 parientes presentes, aproximadamente un tercio evolucionó con éxito hasta convertirse en dragón verdadero. Dragón verdadero de bajo rango, dragón verdadero de rango medio, dragón verdadero de alto rango y, por encima de ellos, los reyes dragón. La jerarquía a la que se refiere aquí no alude al poder de combate del dragón verdadero, sino al origen que heredaron. Por ejemplo, tomar el atributo del fuego. Los dragones de fuego simples y los dragones rojos son en realidad dragones verdaderos de bajo rango. Por encima de ellos se encuentran dragones verdaderos especiales que mutaron a partir de elementos de fuego, como dragones de llamas explosivas, dragones llameantes, dragones de fuego, etc. Estos pertenecen a la categoría dragón verdadero de rango medio. En cuanto a los dragones verdaderos de alto rango, su característica principal es la singularidad. Tales como los dragones del manto, los dragones de magma, los dragones de ceniza, etc. La característica distintiva de los dragones verdaderos de alto rango es su capacidad para formar un dominio masivo centrado en sí mismos y transformar el entorno natural dentro de ese dominio para adaptarlo a sus necesidades. En cuanto a los reyes dragón. Los reyes dragón nacen de dragones verdaderos de alto rango. En teoría, cualquier dragón de alto rango tiene la oportunidad de convertirse en rey dragón. El requisito previo es despertar el factor rey dragón y recibir el título de verdadero dragón. No importa. Rin dijo, considera que es un pago que he recibido por adelantado de mi parte. Comillas, sin duda completaremos su misión. Sokka recordó el precio que Rin había mencionado anteriormente. Solo ahora sentía aún más vergüenza. Si lucharan contra las naciones occidentales con la fuerza de los hombres lagarto, sin duda sería una situación de vida o muerte por promesa. Pero el problema ahora era que habían evolucionado. Para Sokka y los demás, que se habían convertido en dragones verdaderos, tratar con las naciones occidentales era prácticamente pan comido. En pocas palabras, Rin seguía velando por ellos. En el futuro, debo devolver este favor. No había otra opción, Sokka solo podía recordar en secreto la gracia de Rin. Al mismo tiempo, también pensó en las burlas de Aone y las otras dos chicas. Sin embargo, esta vez, Sokka no los culpó. Desde su posición actual, no se atrevía a usar el poder que había recibido de Rin para provocar a la raza Oni. Lo único que Sokka podía hacer era encontrar la manera de obtener méritos, diciéndole así a la raza Oni que ellos, los hombres lagarto, no, ahora eran verdaderos dragones. Ellos, el verdadero dragón, no eran personas desvergonzadas. Tarde o temprano, guiaré al dragón verdadero para superar a la raza Oni y ganarme el favor del dios dragón de la creación. Rin podía oír los pensamientos de algunos de sus subordinados, especialmente cuando lo mencionaban. Sin embargo, no dijo mucho. La competencia, siempre y cuando fuera sana, era algo bueno. A continuación, seguirás las órdenes de Rimuru, no me decepciones. Después de que Rin terminó de hablar, desapareció de delante de Sokka y los demás. Comillas sí. En ese momento, Sokka no dudaría ni un segundo en obedecer a Rin, incluso si él le ordenara morir. Felicidades, Sokka-san. Me disculpo por mi ofensa anterior, Rimuru-sama, por favor no se lo tome a pecho. Sokka ya conocía las quejas de los hombres lagarto contra Rin, ahora deseaba poder hacer a Gabiru pedazos.
La escena en la que Souei vino a ofrecer su rendición. Souka no encontró ningún fallo en todo el proceso. Pero Gabiru había insistido en hacer las cosas a su manera. Aunque no pudiera ver la situación con claridad, al menos debería haber llevado a Souei ante el líder para que éste decidiera personalmente. Sin embargo, Gabiru decidió actuar por su cuenta, enfureciendo a Souei y provocando que la raza de los hombres lagarto perdiera una oportunidad caída del cielo para unirse al mando de Rin cuanto antes. Ahora bien, fíjense, Gabiru condujo a muchos hombres lagarto a un callejón sin salida. Gabiru. Escoria de la raza de los hombres lagarto. Solo de pensar en cómo sus hombres lagarto tuvieron la oportunidad de seguir de cerca los pasos de la raza Oni y convertirse en los segundos subordinados de Rin. Pero debido a la arrogancia y el desdén de Gabiru, perdieron una oportunidad tan providencial. Y por último, sin mencionar la raza Oni y los Tengu. Los hombres lagarto ni siquiera podían compararse con los goblins y los lobos colmillo estelar, convirtiéndose por completo en los últimos puestos de los grupos de monstruos del gran bosque de Jura. Suspiro. Bueno, lo hecho está. Por mucho que Souka detestara a Gabiru, era inútil. Por favor, permítanme ir al campo de batalla y rescatar a los miembros supervivientes de mi raza. Souka estaba mentalmente preparada para la posibilidad de que algunos de los hombres lagarto murieran. Souka no culpaba a Rin, incluso sentía que era demasiado misericordioso. Si se tratara de cualquier otro ser poderoso, tras haber sido tan ignorado y humillado, la raza de los hombres lagarto habría sido aniquilada hace mucho tiempo. ¿Cómo es posible que sigan así, habiendo purgado solo a algunos de los leales a Gabiru y pagando con la vida de una parte de su raza? Lo único que Souka podía hacer ahora era acelerar. Entonces, preservaría tantas vidas de su raza como fuera posible, permitiéndoles liberarse de las cadenas de los hombres lagarto, al igual que ella, y evolucionar hasta convertirse en un verdadero dragón. Entonces, vámonos. En cuanto Rimuru terminó de hablar, los dragonoides y la raza dragón presentes fueron envueltos inmediatamente por una enorme matriz de teletransportación. Al instante siguiente, todos desaparecieron directamente de la prisión subterránea. El tiempo retrocedió media hora. Comillas todas las tropas, alto. Gabiru, al mando de casi 30.000 hombres lagarto, ordenó a todo el ejército que se detuviera. Miró el precipicio que tenía delante, con el rostro lleno de dudas. Comillas Gabiru, Sama. Al verlo detenerse, sus leales subordinados se apresuraron a preguntarle. Adelante. Gabiru dijo, recuerdo que era un humedal forestal, ¿verdad? El humedal forestal, similar a un cañón con estructura de cuenca, estaba cubierto de hierba exuberante y era rico en agua, lo que lo convertía en un lugar predilecto para muchos herbívoros. Sin embargo, la disposición del humedal forestal era muy especial. Era algo parecido a un cráter de meteorito, con baluartes rocosos que lo rodeaban y que parecían acantilados, y solo una entrada en cada uno de los lados este y oeste para facilitar el paso. Sí, Gabiru, Sama. Un subordinado preguntó, comillas ¿sucede algo? No, no pasa nada malo. Helmut, Sama incluso tuvo en cuenta el entorno que preferimos los hombres lagarto. Comillas como era de esperar de Helmut, Sama. Gabiru no lo dudó mucho e inmediatamente ordenó avanzar, comillas solo un poco más, una vez que atravesemos este cañón, descansaremos en el humedal del bosque. La raza de los hombres lagarto contaba con aproximadamente 37.000 individuos en total. Y a petición de Helmut, Gabiru reunió a todos los miembros de su raza, excepto a los verdaderamente ancianos y débiles que no tenían capacidad de combate. Debido a que todo se hizo con demasiada prisa, el equipo de los hombres lagarto no era bueno. Solo unos 8.000 poseían armamento de élite, la mayoría solo vestía una sencilla armadura de cuero. En cuanto a las armas, utilizaron lo que tenían a mano. Si todo lo demás fallaba, las garras y los dientes de los propios hombres lagarto también eran buenas armas. De este modo, Gabiru condujo a 30.000 hombres lagarto directamente a través del paso de montaña hasta el humedal del bosque. Era el amanecer, el cielo estaba oscuro y una densa niebla impregnaba los alrededores, haciendo imposible ver la propia mano delante de la cara. Continuará. Capítulo 264, Gabiru desesperado. Los hombres lagarto han llegado. En el acantilado, Ogerpon y los demás, apostados en un punto elevado, divisaron las figuras de los hombres lagarto. Han entrado directamente en el cementerio que la tribu orco les había preparado. La mano de Akurou,
que acariciaba su barba, se detuvo un instante, pero solo fue una breve vacilación antes de que calmara sus emociones. Mantén un buen equilibrio. Silbido. Al apagarse su voz, un ojo vertical apareció en la frente de Akurou. El ojo celestial, perteneciente a Akurou, era una habilidad extra con funciones como pensamiento a alta velocidad, evaluación y penetración de ilusiones. La fuerza principal consta de 8000 hombres, todos concentrados alrededor de Gabiru. Parecen ser su unidad de confianza. La mirada de Akurou atravesó la espesa niebla y la oscuridad, posándose en los hombres lagarto dispersos en la retaguardia. El resto, unos 20.000, en su mayoría ni siquiera tienen un equipo decente. Ya veo. Akurou dijo, aunque Gabiru tuvo éxito en su rebelión, claramente no se ha ganado la aprobación de su raza. No es necesario mantener a estas 8000 élites. En cuanto al resto. Hizo una breve pausa y luego habló en voz baja, solo espero que con esto se pueda aplacar la ira de mi señor. ¿Comillas pon? Mis disculpas, oh Gerpon. Akurou soltó una risita. Cuando uno envejece, empieza a ponerse sentimental. Ya entiendo la situación. Akurou marcó los objetivos que podían ser eliminados directamente para Ogerpon. Una vez que estos 8000 estén prácticamente muertos, tú y Sion podréis entrar en el campo de batalla. En cuanto a cuántos de los 20.000 hombres lagarto restantes morirían o resultarían heridos antes de que eso sucediera. Eso ya no era asunto de Akurou. Akurou, eres demasiado blando. Según el criterio de Sion, al menos 2/3 de los hombres lagarto presentes deberían morir. Sion, Akurou mostró una expresión burlona. En cualquier caso, soy el supervisor designado por Rin, Sama. Comillas tú. Comillas maldito viejo. Jajaja. Ignorando la furia de Sion, Akurou se acarició la barba y se echó a reír a carcajadas. No les preocupaba que el alboroto que se estaba produciendo allí fuera descubierto por personas ajenas al lugar. Con su poder, instalar unas pocas barreras multicapa no suponía ningún problema. ¿Comillas están aquí? Dentro de los humedales, Helmut recibió el mensaje de Gabiru, reprimió su emoción y rápidamente fue a su encuentro. Comillas Gabiru. Comillas Helmut, Sama. Gabiru dio un paso al frente y saludó. Comillas siguiendo sus órdenes, he traído aquí a la mayor parte de mi raza. Ah, bien, muy bien. Lo hiciste bien, Gabiru. Helmut acarició la cabeza de Gabiru con la mano, como un humano que alaba a su mascota. No fue en vano que gasté tantas magículas en ponerte nombre. Entonces. Gabiru preguntó, comillas, ¿qué deberíamos hacer ahora, Helmut, Sama? Comillas próximo. Jeje. Justo cuando Helmut dejó escapar una risa siniestra, una explosión masiva estalló en el paso de montaña del cañón que acababan de cruzar. Comillas que. Gabiru y los demás hombres lagarto se dieron la vuelta rápidamente. Pero la espesa niebla les impedía ver, apenas podían oír a los hombres lagarto gritar en la retaguardia que el paso de montaña había sido volado. Comillas Helmut, Sama. Pero no fue Helmut quien respondió a la confusión de Gabiru. Tum, 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 tum. Con pasos atronadores, una figura gigantesca emergió de la niebla. La figura, ataviada con una armadura completa y empuñando un hacha enorme, medía casi 4 metros de altura. Con un poderoso golpe descendente, como si partiera una montaña, se abalanzó sobre Gabiru, que no estaba preparado en absoluto. Comillas que. Gabiru levantó apresuradamente su tridente para bloquear. Pero la abrumadora fuerza bruta lo lanzó por los aires en un instante. Comillas a. Comillas Gabiru, Sama. Comillas ayuda. Al instante siguiente, la gigantesca figura arrasó la formación de los hombres lagarto como una fuerza imparable, acabando con todos los que se habían reunido alrededor de Gabiru. El repentino ataque sumió al ejército de los hombres lagarto en el caos. Estaban completamente desprevenidos. Tos, tos, tos. Gabiru se incorporó y observó la enorme figura que causaba estragos. Comillas, ¿cómo es posible? Es un general orco. Un general orco era un monstruo de rango A, solo superado por el señor orco. Incluso en una pelea 1 contra 1, alguien podría igualar el poder de Gabiru. Pero ahora, al ver a 4 o 5 generales orcos emerger de la niebla, el corazón de Gabiru se estremeció. Y esto no fue el final. Retumbando. Del silencio a la carga en toda regla, todo sucedió tan rápido que Gabiru y los hombres lagarto ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Una oleada negra, similar a un torrente, de la tribu orco irrumpió repentinamente desde el oeste, engullendo al instante a los 8000 hombres lagarto de élite que se encontraban al frente.
Comillas, ¿por qué? Al presenciar la escena, todo el cuerpo de Gabiru tembló. Comillas, Helmut, Sama, ¿por qué hiciste esto? Por muy arrogante o tonto que hubiera sido, Gabiru finalmente lo entendió. Los hombres lagarto habían caído de lleno en una trampa. Y quien los condujo a ello no fue otro que Helmut. Ahora todo tenía sentido. Qué patético, Gabiru. La voz de Helmut provino de arriba. Gabiru alzó la vista y vio al Magin con una máscara de rostro de pájaro, mirando hacia el campo de batalla empapado de sangre. Comillas, ¿todavía no lo entiendes? Helmut ya no ocultaba sus verdaderas intenciones. No sois más que sacrificios. Comillas, sacrificios. Comillas, por nuestro rey. Devora todo, pisotea todo. De repente, la tribu orca, que se encontraba en plena matanza, dejó de perseguir a los hombres lagarto que huían y comenzó a devorar los cadáveres. Comillas, ¿qué es esto? La espantosa visión dejó a muchos hombres lagarto completamente atónitos. Nos están comiendo. Y eso no fue todo. A medida que más y más hombres lagarto eran consumidos, comenzaron a aparecer finas escamas en los cuerpos de los orcos. Comillas, esas son nuestras escamas de hombre lagarto. Comillas, ¿por qué está pasando esto? Comillas, nos están robando nuestros poderes. En poco tiempo, incluso la última ventaja de los hombres lagarto, su adaptación a los humedales y sus escamas defensivas naturales, desapareció. Este era el poder de la habilidad única del señor orco, hambriento. Cualquier miembro de la tribu orco que devorara a su presa tenía la posibilidad de adquirir las habilidades intrínsecas de ese oponente. Y el poder obtenido se compartiría con toda la tribu orco. Comillas, Gabiru, Sama. Comillas a, Gabiru, Sama, ¿dónde estás? Sálvame, Gabiru, Sama. Los gritos provenían de sus antiguos compañeros. La respiración de Gabiru se volvió entrecortada. Comillas a. Tomó su tridente, manipuló el agua circundante y comenzó a atacar a la tribu orca que se acercaba mientras gritaba, comillas, díganles a los de atrás que despejen las rocas derrumbadas y escapen. Continuará. Capítulo 265, finamente picado. Comillas, HMPH. Tonto. Helmut ignoró a Gabiru. Ya era demasiado tarde. Los hombres lagarto de aquí pronto harían aún más fuerte a su señor orco. Jajajajaja. Días de frustración acumulada estallaron en ese momento, haciendo que Helmut pareciera completamente desquiciado. Comillas, mátenlos a todos, tribu orca. Auge. En el pantano, Gabiru volvió a enfrentarse a un general orco. Comillas a. Se resistió con todas sus fuerzas, volcando todo su empeño en la lucha, pero solo pudo lograr un punto muerto. Cuanto más luchaba, más frío se volvía el corazón de Gabiru. Después de todo, dentro de toda la raza de los hombres lagarto, él ya era el más fuerte. Sin embargo, la tribu orca no solo los superaba ampliamente en número, sino que también contaban con más de una docena de generales orcos. Semejante desigualdad no dejó más que desesperación. Se acabó. La raza de los hombres lagarto ha terminado. Sin la ayuda de Rimuru, como en la línea temporal original, Gabiru era completamente incapaz de salir de ese callejón sin salida. Comillas, no, todavía hay una posibilidad. Mientras pueda derrotar al rey de la tribu orca. Gabiru recordaba la leyenda del señor orco. Los que tenía delante coincidían con la catástrofe descrita en aquel relato. En otras palabras, había surgido un nuevo señor orco. Y si ese rey pudiera ser derrotado, entonces los hombres lagarto aún podrían tener esperanza. Comillas, jajajaja. Comillas, choque de vórtice. En un momento crítico, Gabiru desató su técnica definitiva, logrando repeler al general orco. Comillas, ¿dónde está? Comillas, señor orco, ¿dónde estás? Gabiru se lanzó contra las filas de la tribu orca, buscando frenéticamente el paradero del señor orco. Ya debería haber sido el momento. En el acantilado, Akurou observó el colapso total de los hombres lagarto, calculando el número de bajas. Podemos empezar, Ogerpon. Ogerpon llevaba mucho tiempo deseando mudarse. Comillas, ataquen conmigo. Sin embargo, antes de que Ogerpon pudiera hacer su movimiento, Sion, que había estado esperando con la misma impaciencia, irrumpió al ataque junto con unos 20 miembros del cuerpo púrpura. ¡Bum! El poder abrumador desató un vendaval feroz, obligando a Ogerpon y a Akurou a usar magia para protegerse. Akurou se quedó un poco sin palabras. Ogerpon levantó la vista y dijo, Akurou, puede que no seas popular. Jeje. Akurou soltó dos risas secas. No importa, vámonos nosotros también. Ogerpon no trajo muchos onis esta vez, solo 30 en total.
Entre ellos, 10 pertenecían al Escuadrón Sombra y 20 al Cuerpo Púrpura. Pero no subestimes esa cifra. Con el despertar de Rin, el poderío de combate de la raza Oni ya no era el que había sido. Todos y cada uno de ellos eran de rango A especial. Para enfrentarse a varios cientos de miles de soldados de la tribu Orco, por no hablar de 30 guerreros especiales de rango A, incluso solo 3 serían más que suficientes para acabar con ellos. Como mucho, solo el señor Orco podría suponer algún problema. Retumbar. Como era de esperar, con la llegada de Sion, oleadas de soldados de la tribu Orco salieron disparadas por los aires como escombros en una explosión nuclear. Silbido. Sion, blandiendo Gourikimaru, atacó con su espada. De un solo golpe, una enorme grieta se abrió en la mitad del campo de batalla, separando limpiamente a la tribu orca de los hombres lagarto. Comillas, ¿qué fue eso? Comillas, ¿qué pasó? Comillas, qué magia tan aterradora. ¿Acaso los hombres lagarto hemos sido realmente eliminados? No, mi hijo acaba de nacer. No puedo morir aquí. Comillas, maldito Gabiru. Comillas, él nos metió en esto. Los hombres lagarto, ya diezmados por la tribu orco, perdieron por completo la voluntad de luchar frente al devastador poder de Sion y los Onis. Solo les quedaba excavar desesperadamente entre las rocas caídas que tenían detrás, intentando escapar por el pasaje bloqueado. Pero esto era de esperar. Cada raza tenía civiles y guerreros. Los que tenían capacidad de combate habían seguido mayoritariamente a Gabiru, constituían la mayoría de los 8.000 miembros de la élite. En cuanto al resto, o bien eran disidentes que se oponían a la toma del poder por parte de Gabiru y, por lo tanto, fueron encarcelados, o bien eran no combatientes que no deseaban luchar. Solo un pequeño número permaneció entre los otros 20.000. Al ver esto, Rin consideró que era el momento adecuado. El cabecilla había sido acorralado, la mayoría de los cómplices estaban muertos. Los demás hombres lagarto no tenían nada que ver con eso, Rin no los castigaría por la arrogancia de Gabiru. Dejemos que Souka y los demás se encarguen del resto. Comillas, ¿qué está sucediendo? El repentino giro en el campo de batalla llamó la atención de Helmut. Los rugidos retumbaban a través del humedal del bosque, destrozando el terreno. La niebla que envolvía el campo de batalla se dispersó a la fuerza, y las siluetas de los Onis se hicieron claramente visibles. Oh, Onis. Comillas, porque están aquí los Onis. Helmut estaba completamente desconcertado. Pero lo que importaba ahora era asegurarse de que el señor Orco devorara suficientes hombres lagarto. Comillas, ir. Comillas, vamos, generales orcos. Helmut gritó, comillas, matad a todos esos malditos Onis. Tum, tum, tum. Varios generales orcos rodearon Sion. Habían presenciado la destrucción causada por su ataque casual, los orcos comunes no eran rival para ellos. Incluso sin la orden de Helmut, ya habían puesto en el punto de mira a Sion y a los demás. Comillas, muere, Onis. En un abrir y cerrar de ojos, varios generales orcos, ataviados con pesadas armaduras y blandiendo enormes hachas, atacaron Sion simultáneamente. G. Sion solo dejó escapar una mueca de desprecio. Al instante siguiente, su gran espada Gourikimaru se movió con ligereza en sus manos. Silbido. De un solo golpe, la cuchilla de viento atravesó la armadura de 3 generales cabeza de cerdo, partiendo sus torsos limpiamente por la mitad. Un solo golpe, 3 generales orcos de rango A fueron abatidos sin esfuerzo. Crujido. Mientras tanto, la figura de Akurou se movía entre las filas de la tribu orco como un fantasma. Ding. Se detuvo, envainando lentamente su espada, el anciano enderezó la espalda. Puf. Detrás de él, incontables orcos estallaron en ráfagas de niebla roja, como si hubieran explotado petardos. Este espantoso espectáculo provocó que incluso la tribu orca, enloquecida por el hambre, retrocediera involuntariamente, ampliando la distancia entre ellos y Akurou. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Akurou se acarició la barba. Parece que mi habilidad con la espada no ha disminuido. Realmente puedo convertirlos en picadillo, tal como me enseñó Rin, Sama. Estallido. No muy lejos, Ogerpon abrió paso a puñetazos entre un grupo de soldados de la tribu orco. Ni siquiera lo intentaba. Eran demasiado débiles. Acabó por completo con su entusiasmo. El pequeño aún conservaba la naturaleza combativa de los Oni. Pero Ogerpon no tenía ningún interés en los débiles. Lo que ella quería era un enemigo poderoso. Solo un digno adversario podría permitir que Ogerpon saboreara la emoción de la batalla. Continuará. Capítulo 266, Helmut está muerto de miedo. Akurou, qué miedo.
Ogerpon miró la espuma de sangre en el suelo, con una expresión llena de asco. Ah, disculpen, disculpen. Akurou parecía un poco avergonzada. Después de todo, Ogerpon seguía siendo una chica menor de edad. Permitirle presenciar una escena tan espantosa fue, sin duda, inapropiado. En realidad, no es ya nuestro turno. Ogerpon echó un vistazo a su alrededor. Con la intervención del cuerpo púrpura, la tribu orco estaba siendo aniquilada a un ritmo alarmante. Comillas Helmut, Sama. Por otro lado, Gabiru aprovechó las aberturas creadas por Sion y los demás para localizar a Helmut. Comillas ¿por qué? Comillas ¿por qué harías esto? Comillas ¿de verdad vais a abandonar la raza de los hombres lagarto? Comillas qué molesto. Helmut había tolerado a ese idiota de Gabiru durante demasiado tiempo. El tipo simplemente no supo interpretar la situación, fue totalmente estúpido. Comillas mátalo por mí. Comillas señor orco. Dicho esto, Helmut fijó su mirada en Gabiru, que cargaba a través de la tribu orca. Al fin y al cabo, aquel tipo era un monstruo al que Helmut le había puesto nombre personalmente. Si el señor orco lo devorara, seguramente traería más magícules. ¿Comillas qué? Siguiendo la orden de Helmut, el ejército de la tribu orco que se encontraba frente a Gabiru se abrió paso para formar un camino. Y delante de él, la figura enorme e imponente del señor orco finalmente apareció ante la vista de Gabiru. Comillas señor orco. Al ver al señor orco, Gabiru dejó todo lo demás a un lado, alzó su tridente y cargó hacia adelante. Una enorme oleada de agua se concentró en su tridente, formando un dragón de agua que lo envolvió y se abalanzó sobre el señor orco con gran fuerza. Comillas sonido metálico. Pero ante el ataque desesperado de Gabiru, la respuesta del señor orco fue absurdamente simple. Simplemente levantó el hacha que tenía en la mano, y el ataque de Gabiru desapareció sin dejar rastro, como si se desvaneciera en el mar. ¿Comillas qué? El agua salpicó y las pupilas de Gabiru se contrajeron. Quiso retirarse, pero su cuerpo ya estaba inmovilizado por la intención asesina del señor orco. No había escapatoria. El señor orco extendió su otra mano, la que no sostenía un arma, y agarró a Gabiru por el cuello, levantando al delgado hombre lagarto en el aire. MMMMMMMMM. Gabiru luchó con todas sus fuerzas, pero la sensación de asfixia lo envolvía como una telaraña. El tridente se le cayó de la mano. Lo único que pudo hacer instintivamente fue patear y agitar los brazos contra el señor orco. Comillas PFF. Pero el señor orco ignoró por completo los desesperados forcejeos de Gabiru, abrió sus fauces y le mordió el hombro. Comillas a. Al instante siguiente, entre el crujido de los huesos y el salpicar de sangre, y en medio del grito ahogado de Gabiru, el señor orco le mordió el hombro y le arrancó el brazo entero de un solo bocado. Pero ese no fue el final. Después del brazo, vino la pelvis y luego la pierna. En ese momento, Gabiru era como una galleta. Primero le mordieron la parte superior derecha, y luego la inferior derecha. En tan solo 2 bocados, la mitad del cuerpo de Gabiru se había convertido en el alimento del señor orco. Comillas vos. Justo cuando Gabiru caía en la desesperación, una figura carmesí apareció corriendo desde fuera del desfiladero. Gabiru, que estaba al borde de la muerte, solo vio un destello de luz roja como la sangre. Al instante siguiente, la mano del señor orco que sujetaba a Gabiru fue cercenada a la altura de la muñeca por una hoja invisible. Comillas ruido sordo. Comillas pum pum. El ataque inesperado obligó al señor orco a retroceder varios pasos. Miró su muñeca cercenada y luego se giró para ver al recién llegado. Era una chica, de unos 16 o 17 años. Tenía el pelo largo y negro, vestía una armadura azul celeste y lucía un par de cuernos de dragón en la cabeza que brillaban con una luz azul celeste, iluminando el oscuro campo de batalla. Gurgle gurgle. La muñeca del señor orco se contrajo y, casi al instante, la mano cercenada se regeneró. Eres. Gabiru yacía en el suelo, apenas aferrándose a la vida. No dejaré que mueras en la boca de este monstruo. Los pecados que has cometido, Souka miró a Gabiru con ojos extremadamente fríos, yo seré quien los juzgue. La muerte de Gabiru ya era segura. Este hijo traidor que cometió parricidio, el pecador que condujo a los hombres lagarto a su crisis actual, tenía que rendir cuentas tanto a la tribu como a Rin. Comillas eres. Desde arriba, Helmut, flotando en el aire, sintió el aura mágica que irradiaba Souka y exclamó, comillas esa mujer lagarto de aquel entonces. Comillas ¿cómo es posible? Comillas ¿cómo te has vuelto así? La apariencia actual de Souka difería enormemente de la de los acontecimientos originales.
Debido a su propia codicia, no fue salvada por Souei, sino que Rin la guió para que se convirtiera en una de sus subordinadas. Esto permitió que su evolución fuera más completa, transformándose de una mujer lagarto en la actual reina dragón, con autoridad sobre los cielos, las tormentas, los truenos, el día y la noche. Comillas tú mereces morir aún más. Si Gabiru no era más que una tonta engañada, entonces Helmut era el verdadero enemigo que había asesinado a su padre. Verlo hizo que Souka quisiera hacerlo pedazos. Comillas llegaron tan rápido. En otro lugar, Sion y los demás Oni se percataron de la llegada de Souka. Y no solo ella, aún más dragones se habían unido al campo de batalla. Aunque su aspecto había cambiado drásticamente, las firmas de las magículas permanecían intactas. Así pues, tras un breve momento de confusión y vacilación, los hombres lagarto los reconocieron. TSK. Sion chasqueó la lengua y, a regañadientes, dio la orden: retén tu poder por ahora. Proteger a los hombres lagarto es lo primero. La situación había cambiado. Anteriormente, los hombres lagarto no tenían nada que ver con la nación monstruo, les daba igual si vivían o morían. Pero ahora, con la aparición de Souka y los demás, significaba que los hombres lagarto se habían unido oficialmente al mando de Rin. Ahora eran camaradas, y Sion y los Oni ya no podían tratarlos como extraños. Comillas todos, reúnanse aquí. Los 4 grandes reyes dragón se interpusieron entre los hombres lagarto y el ejército de la tribu orca, no utilizaron ninguna habilidad ofensiva. En cambio, alzaron los brazos, formando una barrera invisible que bloqueó el avance de la tribu orco. Comillas, ¿qué demonios está pasando? Comillas, dragones. Comillas, ¿de dónde han salido estos dragones del bosque? Helmut no podía entenderlo, no tenía ni idea de dónde había aparecido ese grupo de dragones. ¿Y Souka? ¿Cómo pudo esa mujer lagarto evolucionar a esta forma en tan poco tiempo? A ojos de Helmut, las magículas que emanaban de Souka ya superaban las suyas. ¿Cómo no iba a estar conmocionado? ¿Cómo no iba a tener miedo? Comillas, señor orco. Y cuando vio que Souka centraba su atención en él, Helmut casi se muere del susto. Continuará. Capítulo 267, El devorador de parientes, bonus. Comillas, rugido. El grito penetrante de Helmut provocó un rugido ensordecedor del señor orco. Blandía el hacha con furia, atacando a Souka una y otra vez, pero la chica bloqueaba cada golpe con facilidad. A pesar de la enorme diferencia de tamaño entre ambos, Souka no sintió ninguna presión. Comillas, grieta. Tras mantener la defensa durante un rato, Souka encontró una oportunidad en el ataque del señor orco, levantó la mano y condensó una lanza relámpago en su palma. Comillas, auge. Comillas que. Los ojos de Helmut estaban inyectados en sangre mientras veía cómo el señor orco era aniquilado por un solo golpe de Souka. Comillas, imposible. Comillas, esto es absolutamente imposible. Comillas, ese es el señor orco. ¿Cómo es posible que una semilla de señor demonio, de la que se rumorea que nace una vez cada pocos siglos, sea derrotada por un don nadie que apareció de la nada? ¿De verdad este es mi poder? En cuanto a Souka, incluso ella miró su propia mano con incredulidad. En aquella batalla contra el señor orco, ni siquiera había utilizado una décima parte de su fuerza. Ese último golpe, para ser exactos, fue simplemente un ataque básico. ¿Y el supuesto legendario señor orco ni siquiera pudo soportar un golpe leve? ¿Se debe a esta habilidad única, solidificación de magículas? Souka pensó en la habilidad que Rin le había transmitido. Cuanto mayor sea la cantidad de magícules, mayor será el refuerzo corporal. Souka. Magícules normales, 400.000 EP. Señor orco. Magícules, 250.000 EP. Ya existía una brecha entre sus magícules. Sin la amplificación de la solidificación de magícules, su poder en forma de dragonoide habría seguido siendo inferior al del señor orco. Esa clase de disparidad en tamaño y capacidad física era algo que ni siquiera los monstruos podían superar. Para vencer verdaderamente al señor orco, Souka habría tenido que someterse a una completa transformación en dragón y abrumarlo con la fuerza bruta propia de un rey dragón. Sin embargo, con la habilidad solidificación de magícules, todo cambió. Los 250.000 magícules del señor orco, al convertirse en refuerzos, solo podían producir entre un 20 y un 30%, es decir, entre 50.000 y 70.000 aproximadamente. Para Souka en su forma dragonoid, usar normalmente entre 20.000 y 30.000 para mejorar su cuerpo ya sería impresionante. Pero ahora no era así.
Sus 400.000 magícules podían convertirse por completo en fuerza física, a la vez que refinaban el poder mágico correspondiente. No solo eso, sino que se amplificarían aún más cuando se transformara en dragón, volviéndose aún más monstruosa. 400.000 frente a 50.000 o 60.000. Este es el poder que me otorgó Rin, Sama. Incluso sin usar su habilidad única, Souka confiaba en que podría aplastar al señor orco que tenía delante simplemente basándose en su fuerza bruta. Pensar que es tan fuerte. En el suelo, Gabiru, cuya vida pendía de un hilo gracias a las magículas de Souka, presenció toda la escena. El señor orco, al que ni siquiera podía mover con toda su fuerza, estaba siendo despedazado y lanzado de un lado a otro como un muñeco de trapo en las manos de su hermana. No, no, no. Comillas, ¿cómo está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Comillas, señor orco, ¿qué estás haciendo? Pedazo de basura inútil. Comillas, cómetela ya, cómetela. Helmut se agarró la cabeza, incapaz de aceptar lo que veía, solo pudo gritar de rabia, culpando al señor orco del fracaso. Comillas, hacéis mucho ruido. Mientras Helmut parloteaba arriba, los ojos de Sion brillaron con intención asesina. Blandió su espada, lanzando un tajo hacia él en el aire. Una hoja de ki, comprimida por energía mágica, formó un tajo de 100 metros de largo que se lanzó hacia Helmut a una velocidad cegadora. Comillas a. Helmut gritó de terror, intentó esquivarlo, pero el tajo no hizo más que hacerse más grande mientras volaba. El poder abrumador que emanaba de ello no le dejaba escapatoria. Comillas auge. La hoja impactó, y su cuerpo salió disparado como un saco roto en medio de la tribu orca. Entonces. Comillas no, no lo hagas. Comillas ayuda. Ah, sálvenme. Crujido, crujido. Sin dudarlo un instante, la tribu orca se abalanzó sobre el moribundo Helmut, y mientras sus ojos se abrían de horror, lo devoraron vivo. Comillas rugido. Mientras Helmut era despedazado por la tribu orca, un gran volumen de magícules inundó el cuerpo del señor orco a través de la habilidad única hambrienta. Además, tal vez debido a que había devorado al ser que le dio nombre, las magículas del señor orco sufrieron una extraña transformación. Comillase. Rimuru, que también había llegado al campo de batalla y observaba desde lejos, notó rápidamente el cambio. Su aura magicus, ¿por qué cambió? Informe, el señor orco, al devorar la carne y la sangre del Magin Helmut, ha desencadenado un evento de probabilidad extremadamente baja y ha adquirido la habilidad única Devorador de Parientes. Devorador de Parientes. Descripción, devorar a los propios parientes es un tabú en este mundo, un acto que el mundo no tolera. El uso de esta habilidad aumenta drásticamente las magículas, pero también desencadena un tabú, lo que conlleva la pérdida de la cordura y la transformación en una marioneta dominada por la gula. Comillas puaj. Rimur parpadeó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Comillas, esa habilidad única es realmente aterradora. Cuando se combina con la habilidad única anterior, hambriento, ese hambre insaciable. Con ambos factores combinados, Rimuru ni siquiera podía empezar a imaginar qué tipo de destino le aguardaba al señor orco. Este tipo. Souka miró al señor orco, que ahora emanaba una aura retorcida, e instintivamente retrocedió varios pasos. Comillas, en realidad se comió a quien le dio su nombre. Para un monstruo con nombre, quien le puso nombre era como un segundo padre. La visión de la tribu orca bajo el mando del señor orco devorando Helmut hizo que Souka sintiera náuseas profundas. Si se tratara de ella, y mucho menos de hacerle daño a Rin, tan solo pensarlo la llenaría de asco. Matar o devorar a Rin era algo que jamás podría haber imaginado. Si alguna vez intentara hacer algo así, la primera en sufrir las consecuencias sería ella misma. La traición podría, como mínimo, despojar a un monstruo de su poder. En el peor de los casos, podría destrozar su alma o borrarlo por completo. Pero el señor orco. Comillas, a este tipo se le dispararon las magículas. Según la percepción de Souka, las magículas del señor orco habían aumentado de 250.000 a la abrumadora cifra de 400.000. Ese tipo de crecimiento era sencillamente inaudito. Bueno, este tipo está acabado. Rimuru no se sorprendió. Según los cálculos del gran sabio, la vida del señor orco ya había entrado en su cuenta regresiva final. Su cuerpo comenzaba a desintegrarse. No solo eso, sino que incluso su alma había comenzado a resquebrajarse por devorar a Helmut. De no ser por el apoyo de la habilidad devorador de parientes, el señor orco no habría durado tanto. Continuará. Capítulo 268, Señor Demonio, bonus. Comillas, un momento.
De repente, Rimuru percibió una anomalía en el alma del señor orco. Esta aura es. Jejejeje. Comillas vos. Un ojo vertical de color rojo sangre apareció sobre la cabeza del señor orco. Al mismo tiempo, el aura mágica de Helmut reapareció en la percepción de todos. Comillas jajaja. Comillas fuerza. Comillas así que este es el poder del señor orco. Comillas a magnífico. Comillas Helmut. Sion, Souka, Rimuru y los demás mostraron expresiones de asombro al presenciar la resurrección de Helmut a través del cuerpo del señor orco. Comillas no es suficiente. Comillas ni mucho menos es suficiente. Comillas rugido. Helmut, embriagado por el repentino giro del destino, volvió a hacer gala de su arrogancia. Observó la densa multitud de miembros de la tribu orco que lo rodeaban, extendió los brazos y el fluido viscoso de color amarillo parduzco se transformó en dragones hambrientos que se abalanzaron sobre la aturdida tribu orco. Comillas jajaja. Comillas conviértete en mi alimento, conviértete en mi fuerza. Entre los casi 500.000 miembros de la tribu orco, decenas de miles ya habían sido asesinados por Sion, Akurou y otros. Quedaban aproximadamente 400.000. En apenas un instante, un gran número de miembros de la tribu orco fueron devorados por el ácido digestivo del hambriento. Las magículas, todas con un origen común, fueron atraídas en su mayoría hacia el señor orco, o mejor dicho, hacia el cuerpo de Helmut. 450.000 EP. 500.000 EP. 600.000 EP. 800.000 EP. 990.000 EP. En ese momento, Helmut sintió que había alcanzado el vago umbral que lo había bloqueado durante tanto tiempo. Comillas ahora es el momento. Comenzó a desafiar a un reino superior, utilizando las almas vengativas de aquellos que habían sido devorados previamente por la tribu orco, y de aquellos que acababan de morir. El ritual de despertar del verdadero señor demonio había comenzado. Oh. Al observar cómo se desarrollaba esta situación completamente caótica, Rimuru suspiró con consternación. Gran sabio, ¿cuál es la probabilidad de que este tipo despierte como señor demonio? Informe. 0%. Comillase. Rimuru había pensado que Helmut podría tener éxito esta vez. Pero escuchar 0% aún la dejó impactada. Comillas ni siquiera un poquito. Informe, correcto. Comillas ¿por qué? Informe, el ritual de despertar desencadenado por el canibalismo es una forma de evolución errónea. Oh. Rimuru se quedó sin palabras. Evolución errónea. Eso suena ridículo. Informe, una evolución errónea no puede conducir a convertirse en un verdadero señor demonio. En cambio, da como resultado un ser similar a un gran vórtice místico de la tormenta. Comillas tormenta gran vórtice místico. ¿Qué es eso? Un monstruo de clase desastre formado a partir de magículas condensadas dispersadas por Beldora. Sin que nadie se diera cuenta, Rin ya había llegado al lado de Rimuru. Comillas vaya, cuando llegaste aquí. Llevo aquí un tiempo. Comillas así que has estado espiando desde la barrera todo este tiempo. Rimuru se quejó por reflejo, Rin la miró con los ojos entrecerrados sin decir palabra. Esa mirada lo decía todo. Lo siento, me dejé llevar. Comillas por favor, te lo ruego, no me acortes las vacaciones. Sin dudarlo, Rimuru cayó de rodillas y realizó un dojeza, suplicándole a Rin en ese mismo instante. Helmut Helda. Raza, señor orco. Magícules. 1,8 millones de EP. Habilidades únicas, devorador de parientes, hambriento, ladrón de almas. 3 habilidades únicas. Comillas y la raza sigue siendo señor orco, Al ver a Held, que había sido devorado y luego poseído por Helmut, Rin recordó la historia original. En la versión original, el señor orco perdió la cordura debido a la absorción de demasiado poder. Tras ser derrotado por un señor demonio, Helmut dijo, Held, hubiera sido mejor que te hubieras convertido en señor demonio antes. Así pues, el señor orco inconsciente se había comido a Helmut, absorbiendo sus magículas. Desde la perspectiva del señor orco, este era simplemente el camino más rápido para convertirse en un señor demonio, no una traición. Él solo seguía órdenes, creía sinceramente que estaba cumpliendo el deseo de Helmut. Pero esta vez, el señor orco no había perdido la cordura. Desde un punto de vista racional, jamás habría considerado a Helmut un enemigo. Esta vez, se vio obligado, en esencia, a cargar con el pecado de ser devorador de parientes. Fue la tribu orca la que cometió el acto, no el propio señor orco. En realidad, incluso el señor orco quedó atónito.
Todo sucedió tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de dar una orden que prohibiera devorar a Helmut, que estaba gravemente herido. Pero el daño ya estaba hecho, no tenía forma de impedirlo. Esa misma vacilación y arrepentimiento provocaron una grieta en el alma del señor Orco, sumido en la autoculpabilización. Y lo que el señor Orco no esperaba era que, durante el colapso de su alma, el alma persistente de Helmut encontrara una abertura y se apoderara por completo de su cuerpo. Comillas, ninguna resistencia. Rin observó que el señor Orco no se había resistido en absoluto a la posesión de Helmut. La tribu Orca es verdaderamente una raza leal y justa. ¡Qué lástima! Jajaja. Comillas, lo hice. Helmut jamás imaginó que su destino sería tan turbulento. Un giro tras otro hizo que sus emociones se desbocaran. Pero lo que importaba era el resultado. Había convertido el desastre en oportunidad, explotado la debilidad en el alma del señor Orco y tomado el control absoluto. No solo eso, sino que los efectos secundarios provocados por la habilidad devorador de parientes fueron suprimidos utilizando la energía obtenida al devorar a más de 200.000 miembros de la tribu Orco mediante el ritual de despertar del señor demonio. Comillas, yo, Helmut, me he convertido en un verdadero señor demonio. Clayman, planes, nada de eso importaba ya. Si quisiera, incluso podría devorar a ese inútil Clayman. Y con este poder, podría seguir haciéndose más fuerte. Hasta que se convirtió en el señor demonio más poderoso del mundo, superándolos a todos. Comillas, tú solo. Sion apareció junto a Souka, apuntó su larga espada al señor Orco, con la mirada llena de desdén. Comillas, no eres más que un cobarde que robó el poder de otro, ¿y te atreves a llamarte señor demonio? Comillas, te atreves a insultarme. Helmut estaba lleno de rabia. Casi en el mismo instante en que Sion terminó de hablar, el enorme cuerpo del señor Orco se abalanzó sobre Sion y Souka. Continuará. Capítulo 270, la evolución de Rimuru. Las colinas. Los ojos de Souka se contrajeron. Comillas, se han ido. Ella había pensado que, tras recibir el nombre de Rin y completar su transformación dependiente, ya era lo suficientemente fuerte. Aunque fuera ligeramente más débil que Sion y Akurou, la diferencia no podía ser tan grande. Sin embargo, solo después de que Ogerpon le propinara su golpe, Souka se dio cuenta de la verdadera distancia que los separaba. Trago saliva. Souka reprimió con dificultad la sorpresa que sentía. Tras el silencio, escuchó los vítores que estallaron entre los onis que la rodeaban y miró a Ogerpon con una claridad recién descubierta. Fuerte. Demasiado fuerte. Era evidente que se trataba de una chica menuda, de menos de 1,5 metros de altura. Pero ante esa explosión instantánea de poder, incluso Souka, que estaba detrás de ella, sintió la amenaza de muerte. Sin duda, si Ogerpon no hubiera atacado al señor Orco, sino a ella. Souka supuso que la habrían aplastado igual que a Helmut, sin dejar rastro. Comillas, Bo. Por otro lado, Helmut, que había recibido de frente el ataque de Ogerpon, quedó completamente aturdido. Todo su cuerpo palpitaba de agonía. Su capacidad regenerativa, que normalmente le permitía recuperarse de las lesiones al instante, había desaparecido como la niebla. Su cuerpo no se estaba curando. Incluso su alma pendía de un hilo tras el único golpe de Ogerpon. ¿Cómo es posible? ¿Acaso no había despertado ya como un señor demonio? ¿Por qué? ¿Porque no pudo derrotar ni siquiera a una niña tan pequeña que no parecía tener ninguna capacidad de lucha? No, fue más que eso, no se trataba solo de perder. De un solo golpe, solo un golpe, quedó destrozado, al borde de la muerte, incapaz incluso de arrastrarse. Acabas de decir. Ogerpon se apoyó despreocupadamente en su bastón de hiedra, se acercó a Helmut, lo miró y le preguntó, comillas, ¿qué clase de rey dijiste que querías ser? Ella, Ogerpon. El apodo que le pusieron los demás, la pequeña caído de Kitakami. En lo que mejor se le daba era en curar la adicción a los reyes de aquellos a quienes les gustaba coronarse como tales. ¿Regeneración? ¿Fuerza obtenida al devorar carne y sangre? Frente al bastón de hiedra de Ogerpon, todo era pura ilusión. Incluso antes de despertar, Ogerpon poseía la habilidad única destructora. Y lo que menos temía eran los enemigos inmortales. Sus ataques tenían un efecto pasivo que lo destruía todo. Ya fueran habilidades, vitalidad o regeneración de objetos. Cualquiera que fuera golpeado o herido por Ogerpon solo podía soportar el dolor con resignación. No existía la recuperación instantánea. Y eso fue antes de que despertara. Tras despertar, Ogerpon adquirió dos habilidades definitivas de nivel medio, Izanami e Izanagi. Por supuesto,
Contra un simple pseudo señor demonio como Helmut, no había necesidad de usar habilidades definitivas. Aún así, como un verdadero señor demonio, Ogerpon ahora poseía el rasgo pasivo de aplastar todas las cosas y desbaratar todas las reglas. Comillas muy bien, es tu turno, Rimuru. Comillase. Rimuru seguía absorto en sus pensamientos, asimilando el golpe de apariencia completamente ordinaria que Ogerpon acababa de propinarle. Al oír que Rin la llamaba de repente, finalmente recobró la compostura. Comillas a, ya voy, ya voy. Rimuru utilizó inmediatamente el movimiento espacial para teletransportarse al lado de Ogerpon, colocándose junto al señor Orco Helmut, que se encontraba medio muerto. Gracias, Ogerpon-chan. Ogerpon le hizo un gesto de aprobación a Rimuru. Ella tenía una buena impresión de Rimuru como compañero. Ambos desempeñaban funciones de mascotas bajo el mando de Rin, por lo que se llevaban bastante bien. No hace mucho, Ogerpon incluso arrastró a Rimuru para que le ayudara a cosechar el trigo en los campos. Yo me encargo a partir de ahora. Helmut, que ya había sido golpeado casi hasta la muerte por Ogerpon, no podía resistirse al depredador de Rimuru, sin importar cuánta energía mágica tuviera o qué tipo de habilidades devoradoras poseyera. Precisamente por eso había intervenido Ogerpon. Su función era incapacitar por completo al señor Orco, convirtiéndolo en alimento para Rimuru, lo que le permitiría dar ese último paso y convertirse en una verdadera señora demonio. Depredador. Con la suave llamada de Rimuru, la chica de cabello azul se transformó instantáneamente en un slime de decenas de metros de altura. Luego se produjo un estruendo ensordecedor. Así, sin más, los cuerpos físicos de Helmut y del señor Orkoheld fueron engullidos por el espacio del depredador. Dado que ambos enemigos ya estaban lisiados, digerirlos transcurrió sin problemas. Por supuesto, Rimuru aún así entró en el espacio del alma de ambos. No había nada que mereciera la pena decir sobre Helmut, estaba podrido hasta la médula, así que Rimuru devoró su energía vital sin dudarlo. En cuanto a Held. En los recuerdos del señor Orco, Rimuru vio el dolor de toda una raza. Descansa en paz, Held. Rimuru dijo, consumiré tus pecados y los de la tribu Orco, juntos. Ah. Una voz grave resonó mientras el alma de Held se desvanecía, su energía agotada, dejando tras de sí solo un último deseo. Por favor, no dejen que nuestra gente vuelva a pasar hambre. Comillas zumbido. El individuo Rimuru ha comenzado a desafiar la evolución. Finalmente, tras absorber por completo a Held y transformar su vasta alma y sus magicules en alimento, una señal de la voz del mundo resonó en el oído de Rin. ¿Aceptas la petición de evolución de Rimuru? Aceptar. Rin apareció junto a Rimuru, que comenzaba a disolverse en un charco de barro, y la levantó en brazos. Comillas Rin, Sama. Comillas Rin, Sama. Comillas señor mío. Al ver aparecer a Rin en persona, Sion, Suna, los demás Onis y Souka dieron un paso al frente para hacer una reverencia en señal de saludo. No hace falta formalidad. Rin miró a Rimuru, que estaba en sus brazos, y dijo, Rimuru está pasando por un proceso clave para despertar como un verdadero señor demonio. El Rin que había llegado no era una proyección ni una conciencia paralela, sino su cuerpo real. Además, hay que lidiar con las consecuencias relacionadas con la tribu Orco y los hombres lagarto. Rin echó un vistazo a su alrededor. Con la muerte del señor Orco, los efectos del hambre comenzaron a desvanecerse entre la tribu Orco. Cayeron al suelo uno a uno, ya no enloquecidos, sino huecos y sin vida. Era como si les hubieran succionado el alma. Incluso las ganas de vivir se habían debilitado y vuelto inciertas. Nosotros. Entre los pocos generales orcos supervivientes, el más fuerte de la tribu orca cayó de rodillas. ¿Comillas qué hemos hecho? Era el hijo mayor de Held, y el segundo más fuerte después del señor orco. Ahora, liberado del tormento del hambre, sus recuerdos comenzaron a regresar. Pero lo que recordaba, no podía soportarlo. Devorando a los de su propia especie, consumiendo vidas inocentes. Mataban, pisoteaban y devoraban todo lo que veían, hasta convertirse en bestias sin mente. Continuará. Capítulo 271, El juicio. Rin, Sama. Akurou dio un paso al frente y dijo, las estadísticas están completas. El número de hombres lagarto supervivientes es de 14.072 pulgadas. De los 500.000 hombres del ejército de la tribu orca, más de la mitad perecieron. Los 250.000 restantes han perdido las ganas de luchar y esperan vuestro juicio. Bien hecho.
Es un honor para nuestra raza Oni compartir vuestras cargas. Tras informar, Akurou, junto con Ogerpon y Suna, permanecieron en silencio detrás de Rin, haciendo de guardaespaldas. En caso de que algún tonto se atreviera a ofender a su señor. Comillas Rin, Sama. Souka dijo, los hombres lagarto que están aquí también se han organizado y están listos para recibir tus órdenes en cualquier momento. Bajo el liderazgo de los 4 reyes dragón recién ascendidos, los hombres lagarto se reunieron en silencio en un rincón del humedal forestal aún intacto. Sentían muchísima curiosidad por los cambios en Souka y los demás, pero debido al poder del dragón y a la supresión del linaje, ninguno se atrevía a hablar libremente. Retumbando. Suna manipuló el elemento tierra, elevando una plataforma alta frente a la multitud para que Rin pudiera dar sus órdenes desde arriba. Primero hay que ocuparse de los hombres lagarto, después se puede arreglar lo de la tribu orca. Rin condujo al grupo hasta la plataforma elevada, miró a Souka. Este último lo entendió e inmediatamente trajo a Gabiru, que apenas se mantenía con vida. Ocúpate tú primero de esto, Souka. Rin no tenía ningún interés en ese tonto de Gabiru. Se sentó con aire condescendiente en un trono de ratán hecho a mano por Ogerpon, y luego colocó a Rimuru sobre su regazo como si fuera una almohada. La tribu de los orcos se situaba a la izquierda, los hombres lagarto a la derecha. Rin, sentada en el centro. Comillas sí. Souka asintió levemente y luego se colocó al frente de la plataforma elevada. Comillas todos. Comillas soy Souka, y también la hija del anterior jefe. Hoy es un día catastrófico para nuestra raza de hombres lagarto. Souka señaló a Gabiru. Por su culpa, mi antiguo hermano, Gabiru, joven maestro de los hombres lagarto. Comillas dio un golpe de estado, se apoderó del poder e incluso asesinó personalmente a su propio padre. Después, engañó a la tribu, exasperó a los inquietos y los engañó a todos. Comillas casi llevó a la ruina a toda nuestra raza de hombres lagarto. Mientras Souka enumeraba los crímenes de Gabiru, los hombres lagarto que estaban abajo estallaron en indignación, con los ojos ardiendo de furia. Estos hombres lagarto eran inocentes. No habían estado presentes cuando Gabiru ofendió a Souei. Incluso ahora, la mayoría seguía sin tener ni idea de que Rin existía o de lo que realmente había sucedido. En su memoria. Gabiru, actuando en nombre del antiguo jefe, convocó repentinamente a todos los jóvenes y fuertes de la tribu. Sin importar si eran hombres o mujeres, todos fueron reunidos y marcharon hacia el humedal del bosque. Entonces. La tribu orca irrumpió como una ola gigante, sus compañeros cayeron uno tras otro. Amigos, familiares, hermanos y hermanas. Observaron cómo sus compañeros eran asesinados por orcos y luego sus carnes eran desgarradas y devoradas. Aquella escena había sido una pesadilla, una que jamás olvidarían. Comillas Gabiru. Comillas devuélvanme a mi padre y a mi hermano. Mis hijos acababan de alcanzar la mayoría de edad, y por tu culpa, todos murieron. Comillas traidor. Gabiru, lunático, ¿por qué lo hiciste? La avalancha de acusaciones e insultos hizo temblar de miedo y remordimiento a Gabiru, que aún conservaba un ápice de cordura. Se había equivocado, creyó las mentiras de Helmut y condujo a los hombres lagarto directamente a las fauces de la muerte. Todo esto fue obra suya. Hermana. Comillas no te mereces llamarme así. Souka no le concedió a Gabiru ni la más mínima pizca de compasión. Si Rin no hubiera llegado a tiempo y le hubiera otorgado su poder. Souka ni siquiera podía imaginar cuántas personas más de su pueblo habrían muerto si ella hubiera llegado un solo paso tarde. En cuanto a Loni. La tribu orca había estado masacrando a los hombres lagarto. El hecho de que intervinieran a mitad de camino y soportaran la mayor parte de la presión ya era más que generoso. Si hubieran seguido fielmente el plan de Suna, habrían esperado hasta que la tribu orco devorara a todos los hombres lagarto. Entonces, todas las magiculas se habrían concentrado en el señor orco. Ese habría sido el mejor momento para atacar. En ese caso, las almas y los magicules tanto de los hombres lagarto como de la tribu orco les pertenecerían. Si Juste hace refinar a tal cantidad de almas. Podría haber dado origen a 2 o incluso 3 verdaderos señores demonio en la nación monstruosa. Piénsalo, después de la evolución de Rimuru, ¿a quién recompensaría Rin a continuación? Sin duda serían Suna y Sion, ambas de la raza Oni y las primeras subordinadas de Rin. Ante semejantes ventajas, Suna aún pudo contenerse y salvar a un gran número de hombres lagarto. Eso ya era una muestra de notable autocontrol. Si hubiera sido cualquier otra persona, habrían dejado que las cosas siguieran su curso durante otra ronda solo para acumular más energía vital.
Comillas por tus crímenes, no hay otra sentencia que la muerte. Con ese pensamiento, el odio de Sokka hacia Gabiru alcanzó su punto máximo. Comillas además, te despojo de tu título de joven amo de los hombres lagarto. Comillas una bestia que asesina a su padre y a sus parientes es una deshonra para nuestra raza. Al apagarse su voz, Sokka alzó la lanza dragón que sostenía en su mano, y un inmenso relámpago crepitó en la punta. Comillas como nueva jefa de los hombres lagarto, te condeno a muerte. Un rayo irrumpió y el cuerpo de Gabiru quedó reducido a cenizas al instante. No hubo ninguna escena dramática. Sokka no le dio ninguna oportunidad de arrepentirse. Porque no se lo merecía. Comillas golpear. Tras completar su tarea, la joven se arrodilló sobre una rodilla, apoyándose en la lanza del dragón. Rin, Sama, he juzgado al traidor de nuestro clan. Por favor, dé su orden. Lógicamente, Sokka no debería haberse autoproclamado jefa tan fácilmente. Los errores de Gabiru habían socavado por completo la legitimidad de su linaje. Ella también debería haberse visto afectada. Pero no tuvo otra opción. Tuvo muchísima suerte de heredar el factor rey dragón de Rin. Eso significaba que, entre los hombres lagarto, era prácticamente imposible que apareciera un linaje de dragón más fuerte que el suyo. Por no mencionar que Sokka ahora era un subordinado directo, puesto que le había sido otorgado personalmente por Rin. Por el bien de los hombres lagarto, y por el futuro de la raza dragón, ella tenía que tomar la iniciativa y ganarse el reconocimiento y la confianza de Rin. Esta era también su manera de asumir la responsabilidad y expiar los crímenes de Gabiru. Lo hiciste muy bien. Rin se puso de pie y le entregó a Rimuru a Ogerpon, ignorando los gestos alegres del niño que aplastaba y aplanaba el limo. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.